familia peregrina, ¿cómo están? Yo soy Fray Helio, conocido en las redes sociales como un peregrino gris. Para aquellos que no me conocen y para vos que me conocés, bienvenido a este nuevo video. Pululando por las redes sociales me he encontrado con un video que verdaderamente quiero compartir con ustedes para reaccionar juntos, para reflexionar juntos sobre un tema ciertamente muy actual y que verdaderamente está preocupándonos a todos. Vamos sin más dilaciones a este video que ahora les voy a compartir. Yo lo voy a ir cortando, digamos, para que no me salte el copyright. Dice, bienvenidos a Familiarizados. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. La cosa es que se ha realizado un juego, como ustedes pueden notar en España, para la noche de Navidad. Cada familia se va a jugar la cena de Navidad. Vamos a ver cuáles son las reglas del juego. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. Como dice el locutor, se van a ir haciendo preguntas a lo largo de la noche y cada vez que se responde negativamente, los participantes van dejando la cena. Es decir, que las familias están jugando el participar todos juntos de esta cena navideña. ¿Quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Bravo, bravo, Julia. Bravísima. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Verdaderamente yo no hubiera sabido... Verdaderamente yo no hubiera sabido que eso era un baile. Así que bueno, vamos a seguir viendo. Twitter. Muy bien. Sigues cenando. Oh my god, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. A partir de ahora, este juego se empieza a poner un poco difícil, un poco pesante, algo que los participantes verdaderamente no se esperaban. Escucha muy bien. Vamos a retroceder un poquito. God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? Chan. ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el Ahora vas a empezar a ver y a darte cuenta lo importante de este juego y lo importante de la reflexión de hoy. puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carrera? La cara del padre me encantó. Mira, vamos a verla de vuelta, la cara del papá. ¿Cómo no sabes dónde trabajo? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? La cara de la abuela. ¿Cómo no vas a saber que estudié? ¿Verdad? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo ha contado. No he hablado con ella sobre eso. No he hablado de ella sobre eso. ¿Qué hablamos entonces? ¿Qué hablamos entonces con nuestros abuelos? ¿Qué hablamos entonces con nuestros familiares? La verdad que este video a mí en lo particular también me cuestionó bastante. Vamos a seguir viendo un poco más. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? No. Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron Ella tus no. padres de Creció. viaje de niños? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Y no es que preguntan cosas muy que digamos, ¿no? Son preguntas que ciertamente se pueden dar en una conversación en una mesa. ¿Cómo es esto de saber, ¿no? Por ejemplo, cuándo y dónde se casaron los Javis y no saber cuándo y dónde o cómo se casaron o se conocieron tus padres? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. El tema que ahí se hace patente, me dice, cuando me dejaron solo en la mesa.
Pero muchas veces estamos acompañados en la mesa y verdaderamente estamos como solos, ¿no? Porque si cada uno está con el celular en la mano. Ay, cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos. Acá, esto me impactó lo que dice la madre, porque ella no supo, creo que es la del libro, ¿no? No sabía que era algo importante para él. Mira lo que dice después, ¿eh? Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pero lo que yo me pregunto es esto. Acá estamos hablando de cosas muy superficiales también, ¿no? Muchas veces nos preguntamos qué pasa con los adolescentes, ¿no? O con los jóvenes que terminan muchas veces en el suicidio o en... ¿Con quién hablaron? ¿Con quién se comunicaron? Si la propia madre no está sabiendo cosas de su hijo y a través de un programa de televisión se da cuenta que no lo conoce, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes Es decir, uno conoce, uno busca, uno quiere conocer aquello que le interesa. Y muchas veces damos las cosas por supuesto. Bueno, como son mis familiares, siempre están, ¿no? Pero mira lo que dice esta niña. Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Cada día tenemos la oportunidad de conocer mejor a las personas que nos rodean. Bueno, al fin y al cabo, todos terminan cenando. Creo que la lección estuvo aprendida, por lo menos en ese momento, frente a las cámaras. Dejan los celulares en una cajita y comienza aquí lo que tendría que ser verdaderamente normal. Conversar, conocer, porque ciertamente uno quiere conocer a los que ama. Yo creo que hoy por hoy estamos en la época de las comunicaciones, pero no de las relaciones. No sabemos verdaderamente comunicarnos, verdaderamente dialogar. Estamos frente a la pantalla todo el tiempo y ciertamente podemos saber muchas cosas, como responder esas preguntas que le hacían en este juego, ¿no? Familiar. Pero al fin y al cabo, como decía esta niña, las redes, seguramente, la tecnología, mejor dicho, iba a estar siempre con nosotros, pero al fin y al cabo el tiempo va pasando y no somos eternos, ¿no? Aprovechar el tiempo con las personas que amamos es un tiempo precioso, porque es un tiempo que no vuelve, ¿no? Me llama la atención muchas veces esas parejas de novio que salen a cenar y están los dos con el teléfono hasta que le traen la comida y le sacan la foto a la comida. Una vez me pasó de ir al cine con unos hermanos y el hermano que estaba al lado mío continuamente revisando el celular mientras iba pasando la película. Y no te digo, no era una película ciertamente aburrida. Creo que era John Wick. No te podías aburrir con esa película. Y entonces continuamente viendo los mensajes cada vez que le llegaban. Y si no disfrutamos de la vida, no disfrutamos de la compañía. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Que no disfrutamos estar con el otro. Si yo amo a la otra persona, quiero conocerla. Quiero entablar una relación. ¿Cómo entablo una relación con alguien si no lo conozco, si no me intereso? Yo creo que las redes sociales nos están deshumanizando. Nos están quemando la cabeza. Nos están secando el corazón. Por eso yo te aconsejo, más allá que yo cumplo un rol también en las redes sociales, ¿no? Pero apagar un poco el celular. No se va a morir nadie. Me acuerdo una vez fuimos a visitar un monasterio con los niños de catequesis. Todo el trayecto fueron mirando el celular. Ya no
No se disfruta un paseo, por ejemplo, ir mirando por la ventana los paisajes, los lugares. Vas en el tren, ninguno se mira. Yo creo eso, no sé qué pensás vos, déjamelo después en la caja de comentario, ¿no? Las redes sociales nos desocializan. Es un tema bastante difícil de tratar también en lo personal, sobre todo cuando se tiene hijos adolescentes, pero creo que lo mejor muchas veces es el ejemplo, porque también se ve en las familias al papá, a la mamá con el celular, ¿verdad? Bueno, no sé, quería compartir este video contigo. Si te gustó, dale un like. Si crees que esto puede impartir un valor, entonces compartilo, ¿no? En tus redes sociales, o también míralo junto a tu familia o míralo junto al grupo de jóvenes y hagan un debate sobre este tema, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la gente que amamos? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestra familia, a los amigos? Yo creo que es un tiempo que no vuelve. El dinero va y viene. Las redes sociales, los teléfonos los vamos cambiando. Ahora la experiencia y los momentos familiares o con los amigos, chicos, no vuelve más. Esa cena que planeaste con la persona amada, con tu amigo, con tu amiga, ese momento no vuelve más. Aprender a disfrutar, aprender a mirar, a escuchar, a estar atento a quién tenemos de frente, porque nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Ayer me contaban, y con esto quiero terminar, una historia. Una señora ya anciana me contaba de una amiga que ella tenía y que dice que salían siempre a pasear, iban al cine, los domingos se encontraban a charlar, qué sé yo, y ese domingo se encontraron, fueron a misa, volvió, se dijeron al despedirse, bueno, hoy nos encontramos para un café, si querés a las 5 de la tarde nos vemos, no sé cuánto, se fueron a comer, a la hora la llaman de que esta mujer había tenido un accidente, falleció. Y me decía esta señora, no sabes cómo extraño a mi amiga. No sabes cómo la extraño. Pero ella estaba agradecida de haber disfrutado cada segundo, cada momento con su amiga. Ciertamente la extraña. Pero que no nos pase eso, que por estar por las redes nos demos cuenta que estamos viviendo con gente que decimos amar, pero que son extraños o que somos extraños para ellos. Muy bien, hasta aquí el video. Yo soy un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y aportarse bien, porque sé que pueden. Chau, chau.